Ahora pues lo que vamos a hacer es obtener, bueno, crear un método que nos permita sacar el promedio de esos números. Este método de igual manera, como el promedio puede tener decimales, entonces este método nos va a devolver un dato de tipo double para que contenga decimales. Le vamos a llamar devuelve media. Es el nombre del método. ¿Qué va a recibir al momento de llamar este método? ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar la suma y nuestro arreglo para saber el tamaño de ese arreglo. O sea que va a estar de la siguiente manera. Este método va a ser un poquito más sencillo. O sea que, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos este método, ahorita se los explico. Me voy aquí al método main. Como vimos, primero se ejecuta el método main y vimos que aquí mandamos a llamar al método devuelve suma. Pues lo mismo vamos a hacer con el método devuelve media. Con el mismo objeto N1 vamos a mandar a llamar al método devuelve media. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a devolver este método? Nos va a devolver un dato de tipo double. ¿Sí? Entonces vamos a declarar aquí una variable de tipo double, la voy a llamar media. Entonces, vemos que con el objeto N1 mandamos a llamar al método devuelve media y dice aquí que tenemos que pasar un entero y un entero que es un array. O sea que le vamos a pasar esto le vamos a pasar. O sea que, ¿qué le estamos pasando a este método? Bueno, al momento de mandar a llamar a este método con el objeto N1, porque este objeto pertenece a la clase donde se encuentra ese método, al método devuelve media le pasamos el resultado de la suma, que hay que recordar que este valor lo obtuvo al momento de invocar al método devuelve suma. Le pasamos la suma de esos números porque el promedio es la suma de los números entre la cantidad de números. Es decir, si aquí tenemos 8 números, los sumamos y los dividimos entre 8. Si fueran 5, sumamos los 5 y los dividimos entre 5. Entonces, invocamos al método devuelve media y le pasamos la suma y nuestro arreglo. ¿Sí? Entonces, al momento de mandar a llamar al método se ejecuta, el flujo del programa pasa al método y este método recibe en sum el resultado de la suma. Vamos a suponer que pues le estamos pasando este arreglo. Es el arreglo y hay que recordar que la suma eran 143, ¿no? Entonces, va a recibir sum, que es 143, en dado caso que fuera ese arreglo, y va a recibir el arreglo. Entonces, luego este método nos va a retornar esta operación, el resultado de esta operación, o sea, la suma, que es lo que contiene la variable sum, entre ar.length. .length nos devuelve el tamaño del arreglo. Si el arreglo es de tamaño de 8, pues ar.length nos va a devolver un 8. O sea que nos va a retornar este método el resultado de la suma entre la cantidad de números del arreglo. O sea que si es 143, 143 va a ser la división de 143 entre 8. ¿Sí? O sea que 143 entre 8. ¿Sí? Entonces vamos a dividir 143 entre 8. 143 entre 8. Y eso es 17.875, que este método lo que nos va a devolver es ese valor, 17. Casi 18, ¿no? O sea que esto es lo que nos va a devolver, el resultado de dividir esto, la suma entre el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, ya después de que nos devuelve esto, que es un dato double porque tiene decimales, el flujo, o sea, el programa va a pasar al método main nuevamente. Después de que finalice ese método, pues este método nos devuelve ese valor numérico y lo va a almacenar con el operador de asignación, que vamos a suponer que devolvió un 17 punto y feria, lo va a almacenar en la variable media, que es de tipo double, ¿sí? Entonces, después de esto vamos a hacer que nos diga la media es, ponemos aquí el valor de la variable media. Bueno, la variable media. Vamos a hacer la prueba y vamos a poner los mismos números que tiene nuestro arreglo. Vamos a poner 6, 24, 0. Entonces, vamos a poner, que son 8 números, 6, 24, 0. ¿Qué otros son? 98, 2, 1, 4, 8. 98, 2. ¿Qué otros eran? 2, hoy. 98, 2, 1, 4, 8. 1, 4, 8. Bueno, lo redondeó, no es que lo he redondeado, sino que tiene una explicación. Luego lo voy a explicar en otro video pronto. No quiero adentrarme mucho, este video ya se super alargó, ¿no?
Bueno, ahora pues ya vimos que ya obtuvimos el promedio, ahora mediante un método lo obtuvimos, ahora lo que vamos a hacer es que nos diga cuál es el máximo y el mínimo y para eso también vamos a crear otro método, me voy aquí arriba y vamos a crear un método. Aquí tengo este método, me di la tarea de poner el código, escribirlo para no alargarme mucho. Tenemos este método que lo vamos a mandar a llamar desde el método main. Lo voy a hacer aquí abajo. Con el mismo objeto llamado n1 de la clase números vamos a mandar a llamar a ese método. Y ese método de igual manera nos va a devolver un dato, algo, un entero. O sea, nos va a retornar el máximo, que es un número entero. Entonces vamos a declarar una variable como la queramos llamar. Le voy a llamar mayor o máximo, como le quieran llamar. Y con el objeto n1 mandamos a llamar al método devuelve máximo y le pasamos a ar. Ar es el arreglo que ya llenamos, que ya lo llenamos acá en el método main. Al momento de mandar a llamar al método devuelve máximo le estamos pasando el arreglo que como les digo se trabaja con dirección de memoria. Entonces se ejecuta el método y el flujo del programa pasa al método, recibe ese arreglo lleno, vamos a suponer que recibe este arreglo y aquí estamos diciendo que la variable máximo que estamos declarando, que allí vamos a almacenar lo que esté en la posición 0 de AR. ¿Qué hay en la posición 0? Pues un 6. Entonces, en esta variable llamada máximo vamos a almacenar lo de la posición 0, ¿sí? Máximo, vamos a almacenar lo de la posición 0, que es en este caso un 6. En este caso, ¿no? Hay un 6. O sea que máximo va a contener el valor de la posición 0. Y ahorita van a ver por qué. Después de esto se ejecuta el ciclo for y la i inicia en 0 y es igual a 0. Pongo el comentario. Y luego esta sentencia if va a preguntar, va a analizar ar en la posición i, ¿cuánto vale i? Pues 0 inicialmente. Lo de la posición 0 del arreglo es mayor que máximo. ¿Qué hay en la posición 0? Pues hay un 6. ¿6 es mayor que 0? Pues no. Como no es mayor 6 perdón, lo de la posición 0 es un 6. Está preguntando si el 6, porque, o sea, lo de la posición AR, o sea, lo de la posición, perdón, lo del arreglo en la posición I, lo del arreglo en la posición 0. ¿Cuál es la posición 0? Pues un 6. ¿Ese 6 es mayor que máximo? O sea, 6. ¿Máximo cuánto vale? Pues aquí estamos diciendo que 6. 6 es mayor que 6. ¿Y de dónde saqué que 6 es igual a máximo? Porque aquí estoy diciendo que la variable máximo va a ser igual. Allí vamos a almacenar lo que haya en la posición 0, es decir, este 6. O sea que máximo es 6. Entonces va a preguntar el if si lo de la posición 0, o sea, el 6 es mayor que máximo, 6 es mayor que 6, pues no. Entonces, como no se cumple, no se ejecuta el if y esto no se ejecuta, ¿no? Se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 1. Entonces, la i se incrementa en 1. Ahora va a preguntar el if si lo de la posición i de ar, ¿cuánto vale i? Pues 1. Lo de la posición i, o sea, lo de la posición 1 que es 24, este 24 es mayor que máximo, máximo vale 6, ¿no? 24 es mayor que máximo, 24 es mayor que 6, sí, como si es, se va a ejecutar esto, entonces máximo ya no va a ser igual a 6, va a ser igual a AR en la posición I, es decir, va a ser lo que está en la posición 1, o sea que el 24, o sea que máximo ya no va a ser 6, ahora máximo va a ser igual a 24, o sea que se va a ir reemplazando el valor. Entonces, ay, está muy feo esto. Se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 2. Esto todavía no se ejecuta, esto se ejecuta después de que finalice el ciclo for, ¿sí? Entonces, la i ahora vale 2. Ahora va a preguntar el if si lo de la posición i, si lo de la posición 2 de AR cae en la posición 2, pues un 0. ¿Ese 0 es mayor que máximo? O sea que máximo quedamos en que ahora es 24. 0 es mayor que 24, como no es así, no se ejecuta esto y máximo sigue valiendo 24. Se vuelve a repetir el for y la i se incrementa a 3. Ahora el if va a preguntar si lo de la posición i, o sea, lo de la posición 3 de AR, ¿cuánto vale la posición 3? 98. 98 es mayor que máximo. O sea, 98 es mayor que 24. Como si es así, se ejecuta el if y máximo ahora va a ser igual a lo de la posición en la que está ahí, o sea, la posición 3. O sea que máximo ahora vale 98. Sí, o sea que máximo ya no vale 24. Va a valer 98. ¿Sí? Entonces se vuelve a ejecutar el ciclo for. La i vale 4 ahora, se incrementa. Ahora va a preguntar el if si lo de la posición i, o sea, lo de la posición 4, que es un 2, si ese 2 es mayor que máximo. 2 es mayor que 98, como no es así, no se ejecuta esto. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i vale 5 ahora, y ahora el if va a preguntar si lo de la posición 5 es mayor que máximo.
Entonces, ¿es mayor que máximos? ¿Qué hay en la posición 5? Pues un 1. 1 es mayor que 98. Como no es así, no se ejecuta esto. Y lo mismo va a preguntar si este 4 es mayor que máximo y como no se cumple, entonces máximo se va a quedar con que es 98. Vamos a suponer que, bueno, lo voy a dejar así mejor. Entonces, al final, después de que finaliza este ciclo for, porque aquí dice que este ciclo for se va a ejecutar mientras la i sea menor que ar.len, esto nos devuelve el tamaño, ¿sí? O sea, se va a repetir 8 veces. Después de que este ciclo for se repite 8 veces, finaliza el ciclo for y nos va a retornar el valor de máximo. O sea que el mayor. Entonces, al finalizar este método, el flujo del programa pasa al método main nuevamente. Ya ves que aquí habíamos invocado al método, pues este método nos devuelve el valor de máximo, en este caso 98. Y ese 98 con este operador de asignación lo almacenamos en la variable mayor. O sea que esta variable mayor va a almacenar lo que nos devolvió este método. ¿Qué nos devolvió este método? Pues nos retornó el máximo. Y ese máximo lo almacenamos con este operador en esta variable. Ahora vamos a poner un mensaje que diga este es el número mayor. Y aquí concatenamos la variable mayor que contiene el valor de máximo. De igual manera podemos haber mandado a llamar esa variable máximo, la podemos haber llamado así. Ahora vamos a crear un método que nos diga cuál es el menor y vamos a reciclar un poco. Vamos a utilizar este código más que van a cambiar algunas cosas. En vez de que siga devuelve máximo, se va a llamar devuelve mínimo. Y esta variable se va a llamar mínimo. Esto se llama, vamos a cambiar aquí, menor cosas. Tenemos este método, ahorita se los explico. Me voy aquí al método main y desde el método main vamos a mandar a llamar a ese método con el mismo objeto y de igual manera declaramos una variable, le voy a llamar menor. Con el objeto mandamos a llamar al método devuelve mínimo y le pasamos nuestro arreglo ya llenado. Entonces, al momento de mandar a llamar al método, le pasamos el arreglo, se ejecuta ese método, se ejecuta y recibe ese arreglo ya lleno. Ahora estamos diciendo que mínimo va a contener lo de la posición 0 del arreglo. O sea, ahora vamos a cambiar esto y vamos a poner, en vez de que sea máximo, bueno, va a ser mínimo ahora. Mínimo es igual a la posición 0, o sea, lo que hay en la posición 0, el 6 lo va a almacenar la variable mínimo inicialmente. Luego el for se ejecuta y la i comienza en 0. Y lo mismo, aquí va a preguntar con el if, lo de la posición i de ar, o sea, lo de la posición 0, es menor que mínimo. ¿Qué hay en la posición 0? Pues un 6. 6 es menor que mínimo, o sea, 6 es menor que 6. Como no es así, no se cumple, no se ejecuta esto del if. Se repite el ciclo for nuevamente y la i se incrementa a 1, ¿sí? Entonces, ahora pues va a preguntar el if si lo de la posición ar, o sea, lo de la posición 1 es menor que mínimo. ¿Qué hay en la posición 1? Pues hay un 24. 24 es menor que 6. Como no se cumple, no se ejecuta esto. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 2 y lo mismo. Lo de la posición i, o sea, lo de la posición 2 es menor que mínimo. ¿Qué hay en la posición 2? Un 0. 0 es menor que 6. Como se cumple, pues se cumple, se ejecuta esto y mínimo ahora va a ser igual a ar en la posición i, o sea, mínimo va a contener lo de la posición 2. ¿Qué hay en la posición 2? Pues un 0, o sea que mínimo va a contener un 0. ¿Sí? Entonces, se vuelve a repetir este ciclo for, se incrementa la i a 3 y ahora el if va a preguntar si lo de la posición 3 es menor que mínimo, o sea que ¿qué hay en la posición 3? Pues hay un 98. 98 es menor que mínimo, que es, ¿cuánto vale mínimo? 0. Pues no, entonces no se ejecuta esto. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 4. Vamos a poner otro dato para que voy a poner un valor negativo. Los números negativos son menores que 0, todos los números negativos. Entonces, en la posición 4, lo de la posición i, que es la posición 4, es menor que mínimo. ¿Qué hay en la posición 4? Pues hay un 2. 2 es menor que mínimo que 0, pues no, entonces no se ejecuta esto. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 5 y lo mismo. Va a preguntar si lo de la posición 5 es menor que mínimo. ¿Qué hay en la posición 5? Pues hay un 1. 1 es menor que mínimo que 0, no. 1 no es menor que 0, no se ejecuta esto. Se vuelve a repetir el for, la i se incrementa a 6.
Ahora va a preguntar si lo de la posición 6. ¿Qué hay en la posición 6? Pues hay un menos 2. Menos 2 es menor que mínimo, menos 2 sí es menor que cero. Es negativo, los números negativos son menores que cero. Entonces se ejecuta el if y mínimo es igual a lo de la posición en la que está ahí, lo de la posición 6. O sea que mínimo ahora va a ser igual a menos 2. Entonces se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 7. Y lo mismo, va a preguntar si lo de la posición 7 es menor que mínimo. O sea que si 8 es menor que menos 2, como no se cumple, no se ejecuta esto. Finaliza el ciclo for porque va a ejecutarse mientras i sea menor que el tamaño del arreglo, que es 8. Finaliza el for y nos retorna el mínimo. Lo de la variable mínimo, que en este caso pues es un menos 2, en dado caso que hubiéramos puesto eso. Entonces, este método nos devuelve el mínimo, que es un valor entero. Y entonces aquí con esta variable, con este operador de asignación, almacenamos en nuestra variable menor. Y luego vamos a poner, este es el menor. Y concatenamos la variable menor. Y esto es todo, vamos a ejecutar para ver el funcionamiento. Primero nos pide la cantidad de números y voy a poner estos números 6, 24, 0, 98. Primero, ¿cuántos números son? 8. Voy a poner el número 6, 24, 0, 98. ¿Qué otro? 2, 1 menos 2, 8. 2, 1 menos 2, 8. Aquí podemos ver la suma de 137. Se modificó el resultado de la suma porque cambiamos los números. El mayor es el 98, el menor es el menos 2. O sea que este es el funcionamiento. Fuimos mandando a llamar a los métodos, se ejecutaron los métodos y cada método nos devolvió determinada operación. Entonces esto es todo. Espero que este video les haya ayudado. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.